Buenas tardes. Soy José Alberto González. Soy restaurador del egresado de la Escuela de Restauración de Churubusco. Hace aproximadamente un año y medio, dos, la maestra Lisette Mata, directora del Museo de Vizcaínas, me invitó a participar en la restauración de las pinturas del retablo de la Virgen de Loreto, tema sobre el que vamos a tratar en esta plática. Gracias por la invitación. Voy a compartirles la pantalla. Bien, la plática, bueno, la hemos titulado Serie Pictórica del Retablo de Nuestra Señora de Loreto del Colegio de las Vizcaínas, criterios, retos y alcances para su restauración. Sobre el retablo, ya ha platicado Liz, la propia Lisette Armenta, directora del museo, acerca de los retablos que tiene el museo de sitio del Museo de Vizcaínas. Eh, Vamos a retomar nada más en particular sobre el retablo de Nuestra Señora de Loreto, que es un retablo del siglo XVIII del maestro José Joaquín de Sállagos. Está ubicado en el tercer tramo de la capilla, de la nave de la capilla, en lo que se conoce como muro de la epístola y que sería el muro que da a la calle. Eh, es un retablo que es de un solo cuerpo, con nichos en la calle central y en las calles laterales una serie es donde se ubican las pinturas que están separadas por molduras. Y sobre el cuerpo del retablo un remate en forma de medio punto con una ventana al centro. Las pinturas son pinturas de óleo sobre tela, y este sería como un esquema del retablo. Como ven, es un retablo de un solo cuerpo, tiene estas grandes columnas que se desplantan sobre una basa, sobre un basamento. Al centro, en la calle central, están estos nichos con espacio para esculturas, estos espacios nichos para las esculturas. Y y como ven en los extremos es donde están ubicadas las pinturas de la serie de la Virgen, lo mismo que en el remate. En realidad serían 5 calles, porque sí están las de los extremos de las pinturas, la central que sería la de los nichos, y hay como y hay también otras dos calles laterales a los nichos donde están una serie de esculturas que también sobre las esculturas, sobre la composición del retablo, sobre el tema, Lisette Armenta ya ha hablado anteriormente. Las pinturas no tienen un orden, digamos, en cuanto a orden cronológico en cuanto a su disposición en el retablo. En realidad, vean, las dos primeras pinturas, las del primer cuerpo, son las que nos narran el traslado de la casa de la Virgen a Rascani y a Loreto. Un poco más arriba, en ese segundo nivel o en el nivel intermedio donde están colocadas las pinturas, encontramos la escena de los desposorios de la Virgen, la presentación de Jesús al templo, y en la parte ya que da casi, donde culmina el primer cuerpo, encontramos la escena de la huida de Egipto y la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. En la parte del remate es donde en este medio punto está fragmentado, y una escena, la de la izquierda, corresponde al sueño de San José, la parte central a una representación de Dios Padre que está justo sobre esta ventana ochavada,
y del lado derecho la escena de la Anunciación. Este, digamos, es el tema de las pinturas, los temas que narran la serie de la vida de la Virgen en las pinturas. Y que bueno, vamos a entrar ya al tema de la restauración. El proyecto de restauración de las pinturas del retablo de Nuestra Señora de Loreto, pues tiene como objetivo principal es la intervención integral de las pinturas mediante procesos de restauración que tienen que ver primeramente con su estabilización material o estructural y posteriormente sobre la imagen. Ajá. Digamos, ambas partes de la restauración tienen que ver con la recuperación de las cualidades materiales de las obras, así como de sus cualidades plásticas y artísticas. Para entender un poco lo que vamos a mencionar más adelante sobre la propuesta de restauración que se realizó y los procesos que se han hecho sobre las pinturas, es necesario entender el estado de conservación en que se encontraban. Primeramente, vamos a hablar sobre los bastidores. Los bastidores, en su mayoría, por lo que pudimos identificar, son los elementos originales con ciertos añadidos en partes de sus miembros. En la foto, por ejemplo, podemos ver cómo hay un elemento de un color más amarillo, más encendido, y es una madera más nueva, básicamente. Es una madera más nueva que se ha insertado en la estructura del bastidor que soporta esta tela, y es muy claro identificarla por la coloración de la madera, por el tipo de corte, ¿no? Con materiales más modernos, con los que se cortan las maderas actualmente, y es muy claro su identificación, no corresponde con los elementos originales del bastidor. Estos elementos añadidos, pues suponemos, los colocaron en un momento en que las obras pues presentaban deterioros considerables en su estructura, en la estructura sobre la que se tensa la tela, y por lo tanto fue necesario colocar estos refuerzos de madera. Y bueno, como en cualquier retablo, por la parte posterior, pues es un espacio de difícil acceso en el que siempre va a haber pues suciedad acumulada. Vean en la foto de la derecha cómo los elementos del bastidor, algunos, en este caso una pintura del remate, tiene una deformación, un alabeo muy, muy marcado en la parte inferior del bastidor, y cómo también estas intervenciones anteriores tienen que ver con la manera en que se sujetan las telas a los bastidores. Originalmente las telas pues se pegaban en los bastidores por medio de cola y por medio de pestañas, incluso a veces clavos, pero en los costados, digamos, del bastidor. En este caso encontramos cómo hay elementos del bastidor añadidos, y que la tela la pintura fue clavada literal a estos nuevos elementos de madera añadidos. No es la manera habitual de una pintura, sino que justo corresponden a medidas de mantenimiento no tan afortunados, pero que la intención era mantener las telas fijas a los bastidores y que no estuvieran moviéndose, pues sí, sobre todo, y que finalmente la libertad sobre la que tuvieran estando despegadas de los bastidores, pues también podría generar mayores deterioros. Entonces fue una manera en que se solucionó, les repito, no de la manera más acertada, pero de cierta manera estos elementos de intervenciones anteriores pues mantuvieron la pintura en un plano, para que se pudieran apreciar. En cuanto a los soportes textiles,
como les mencionaba hace un momento, pues algunos estaban desprendidos de sus bastidores y se realizaron pues también acciones de intervención, de mantenimiento, que tenían que ver con ocultar roturas o parches. En la foto del lado izquierdo vemos cómo estos dos pequeños cuadritos eran pues unos cuadros de cartón que fueron pegados a la pintura, directamente sobre la pintura en la parte anterior, para ocultar dos perforaciones y posteriormente se reintegraron pues también con una pintura oscura para disimular la apariencia del cartón, del parche de cartón. Como les mencioné, también hubo elementos que se añadieron en los bastidores, por lo que entendemos que posiblemente se hayan separado las pinturas para poder insertar elementos de madera no originales, o que también tenían ya separación las telas de la pintura de los bastidores. Lo que hicieron fue colocar bandas de tela sobre que pudieran tensar las partes desprendidas al bastidor, pero lo hicieron in situ, lo hicieron con las pinturas ahí, y por lo tanto estas bandas se pegaron por el frente directamente en la pintura y posteriormente se jalaron, digamos, hacia los extremos, se pegaron, y para disimular la tela se realizaron agregados en cuanto al color, ¿no? Para disimular estas telas tipo banda que se colocaron, pero por el frente, no por el soporte, sino por la pintura. Vean, una vez eliminados, vamos a hablar más adelante de los procesos, pero son unas fotos de esta eliminación de cartones o parches de tela que también encontramos, que lo que hacían era pues ocultar, ¿no?, estos deterioros en el soporte textil y disimularlos mediante una aplicación de color que los minimizara. Los estratos pictóricos pues también presentaban deterioros considerables, sobre todo las pinturas de abajo, las del primer cuerpo, digamos, la parte inferior del primer cuerpo que hablábamos, que son las escenas del traslado de la Virgen a Rascani y Loreto, presentaban una mayor cantidad de intervenciones anteriores, no solo en cuanto al soporte, sino también a los estratos pictóricos. Una gran cantidad de intervenciones que ocultaban faltantes de capa pictórica y de bases de preparación, de la preparación propia de la pintura. Suponemos, por dada la cantidad de faltantes, que pues en un momento la pintura tuvo una falta de adherencia considerable, y fue lo que originó justo una intervención de este nivel. Como les decía, con la intención de ocultar los deterioros, los faltantes, se realizaron también unos pues agregados de color, unos repintes como comúnmente se le llaman, pero que los llamamos agregados pictóricos, y que tenían esta intención de tapar los faltantes. Vean en la foto cómo hay un detalle de la cartela del traslado de la casa de Loreto, y se nota un poco la gran cantidad de faltantes en esta coloración café que todavía tenía, pero alrededor de la cartela, del lado y en la parte inferior sobre todo, una gran cantidad de material, de pasta de resane, que lo podíamos inferir porque se nota una textura distinta, y además esta capa gruesa de un color que además pues no tiene nada que ver con los colores o con la paleta cromática de las pinturas. Y bueno, como último punto de deterioro, o como uno de los últimos aspectos, pero que justo son los que más modifican
el aspecto de las pinturas, pues es la capa de barniz. Como es natural, las pinturas antiguas tienen una capa de barniz pues que el tiempo ha ido alterando, que se manifiesta en un amarillamiento o un apardamiento por la oxidación propia del barniz, y que además en particular en esta colección de la serie de la vida de la Virgen, tenía además capas de barniz, una capa de barniz sobre que le habían aplicado seguramente también con una idea de saturar el brillo, de regenerar un poco la vivacidad de los colores, y se les puso una capa de barniz de naturaleza sintética y muy gruesa en algunas zonas, sobre todo, y insisto, en las pinturas del traslado de la Virgen. Estas dos pinturas eran como las más invadidas o con más material, eh, y tiene una lógica quizá al ser las pinturas que son pues las que están al alcance de los usuarios, que es común que la gente toque, que por las humedades, nos hablaba Lisette una vez en una charla sobre el nivel, ¿no? de agua o de humedad que los retablos tenían en la parte inferior por las inundaciones de la Ciudad de México, ¿no? Y del piso de madera que tenía la capilla. Entonces, todo eso influye finalmente, toda esta humedad quizá influyó de manera directa en la adherencia de los estratos pictóricos de estas pinturas que estaban en la parte baja del retablo. Entonces, tal vez a eso se deba un poco o en mayor medida todo este desprendimiento de los estratos pictóricos, pues finalmente porque son materiales que son higroscópicos, las colas utilizadas en la preparación de las bases sí, en la preparación, en la aplicación de bases de preparación, pues son colas, son materiales higroscópicos que si consideramos todos estos antecedentes de humedad dentro de la capilla, pues pudieron haber afectado de manera directa, en particular estas dos pinturas. Pero bueno, volvemos al barniz, al amarillamiento. Vean cómo pues hay una gran cantidad de material, ¿no? De material amarillo, un material gris y pardo, que tiene que ver también con la suciedad, el polvo depositado en superficie, pero en gran medida por la oxidación de la capa de barniz, lo que altera significativamente pues los colores, ¿no? De entrada los colores que no se aprecian en cuanto al color original, ¿no? Al color que debería corresponder con las formas. Bueno, eso sería el estado de conservación de la colección, de la serie de pinturas, antes de que nosotros empezáramos con la restauración en el año de 2018. Empezamos la restauración. Eh, la restauración como un proceso pues metodológico, propio de la disciplina, de la disciplina profesional de la restauración, pues se rige bajo ciertos principios y criterios que finalmente que se toman en cuenta para la toma de decisiones, para determinar qué método, qué proceso, qué materiales se van a utilizar en la restauración. Entonces, la restauración se va a regir bajo estos principios que consideran, pues en parte, la materialidad y la tecnología originales de las pinturas, en este caso, de los objetos culturales, en este caso particular de las pinturas. También la historia digamos, de vida de los objetos, las modificaciones, alteraciones que han sufrido a través de los años, y en este punto consideramos las intervenciones anteriores, y finalmente también el contexto sociocultural en el que están inmersas las pinturas, las obras, en este caso de las pinturas. Cuál es su uso, su función
y qué relación tienen en su entorno, ¿no? En este caso, en la capilla, en el retablo. Vamos a hablar de estos principios que rigieron la restauración de este proyecto. Y el primero, pues, es el principio de estabilidad. Este principio de estabilidad, pues va a propiciar la permanencia, lo que busca es la permanencia del objeto a través de la compatibilidad entre las técnicas y materiales originales con los de nuestra intervención. En el caso de las pinturas, del proyecto de restauración de estas pinturas, pues nuestra intervención busca no afectar los materiales originales, por lo cual empleamos materiales que son compatibles o retratables en su caso, y optamos por materiales preferentemente de origen natural, a fin de que las obras puedan intervenirse en un futuro, de ser necesario. Otro de los principios es el de integridad, y este principio intenta mantener la integridad del patrimonio en su esencia material y valorativa. Ajá. ¿Esto qué implica? Pues implica un respeto a la condición histórica, material de las pinturas, de los objetos, es decir, se va a intentar la preservación máxima del patrimonio, la preservación máxima de la fábrica del patrimonio, y también considera el criterio de preservación del contexto. Es decir, que la conservación debe privilegiar la permanencia del patrimonio in situ. En cuanto al proyecto de restauración de las pinturas, pues contempla los valores que conforman la obra, no únicamente en su aspecto material, pues también deben tomarse en cuenta su dimensión histórico-artística, así como su uso, para permitir que las obras sigan cumpliendo su función, pues dentro del espacio al que pertenecen. Otro de los principios es el de legitimidad. Este va a buscar la conciliación entre las instancias estética e histórica. ¿Y esto qué implica? Pues implica el respeto, pues, de los trazos de la historia, todas estas huellas del devenir de la historia sobre los objetos. Aquí se evalúan de qué manera estas intervenciones del pasado que pudiera tener la obra contribuyen o no, afectan o ponen en riesgo el significado y la relevancia del patrimonio, así como su estabilidad e integridad. En el caso de las pinturas del retablo de la Virgen de Loreto, identificamos intervenciones anteriores cuya intención era la de mantener la obra vigente, como les comentaba, de mantenerlas, una intención de mantenimiento, y pues mantenerlas lo más presentables posibles. Sin embargo, las soluciones técnicas pues se han tornado o se tornaron contraproducentes, lo que altera negativamente la apreciación de las imágenes, por lo que nuestra propuesta de intervención estuvo dirigida a solucionar las afectaciones sobre la imagen causadas en las intervenciones anteriores. Ajá, es un aspecto que vamos a retomar más adelante, pero la propuesta consideró justo cómo estas acciones del pasado alteraban negativamente la obra, y nos ayudó a tomar la decisión, ¿no? En la toma de decisiones es muy importante. También el principio de elegibilidad es importante, o lo consideramos muy importante, ya que este principio fomenta la apreciación de las características formales, los atributos perceptibles y las huellas de los materiales adquiridas durante la historia de vida del objeto. La intervención de las pinturas, particularmente la intervención de la imagen, va a buscar la recuperación adecuada de la apreciación de las imágenes, y se considera el criterio de diferenciación para establecer una distinción de la intervención de restauración con la fábrica de la pintura. Ajá.
Es decir, se tiene que distinguir la práctica de la restauración de las cualidades originales, materiales, plásticas que poseen las pinturas. Y estos en general fueron los principios y criterios que rigieron nuestra propuesta de restauración, la propuesta de restauración del proyecto, que, que está enfocada, como hablábamos en el objetivo principal hace un momento, está enfocada en la intervención integral de las pinturas mediante procesos de estabilización estructural y sobre la imagen, con miras a recuperar sus cualidades materiales, plásticas y artísticas. La propuesta original que habíamos propuesto al museo fue el desmontaje de las pinturas del retablo, posteriormente los procesos que tienen que ver con la imagen, que tiene que ser una limpieza en seco por el reverso y fisicoquímica por el anverso, también estabilización de los elementos del bastidor que tuvieran afectaciones, desajustes, fracturas, todo este tipo de problemáticas propias de la madera de los bastidores, y también los refuerzos textiles necesarios, los refuerzos textiles para subsanar roturas faltantes que pudieran tener las telas de las pinturas. Posteriormente ya tienen cabida, digamos, o entran los procesos que tienen que ver con la imagen, y consideramos muy importante, considerando la cantidad de material eh, la cantidad de material ajeno, no solo mugres, la mugre ya digamos que esa es la que se va en esta primera limpieza, sino esta cantidad de material ajeno que eran los agregados pictóricos, los agregados de pastas de resane y la capa de barniz. Eran, como decíamos hace rato, hicimos una evaluación de qué tanto afectaban negativamente o ayudaban, ¿no? O contribuían en la conservación de la obra, de las obras, y llegamos a la conclusión de que esos materiales, algunos muy rígidos, de naturaleza sintética, afectaban más de lo que contribuían en la conservación de las pinturas. Por lo tanto, la propuesta de restauración consideró desde un principio la eliminación de todas las intervenciones anteriores y como siguiente paso, pues la restitución de los materiales de los estratos pictóricos, es decir, el resane de los faltantes y posteriormente la reintegración de color de los faltantes. Esto para cumplir con el criterio de distinción, pues decidimos reintegrar color mediante el sistema Rigatino, que es un método de reintegración de color que que restituye forma y color a través de líneas de distintos colores que se van a poder integrar a los faltantes que van a completar forma y color. Y el rayado es precisamente para distinguirlo. Se va a integrar a la distancia y si alguien se acerca, y si alguien lo observa cercano a la obra, lo va a poder distinguir por este método de líneas, de líneas yuxtapuestas que por medio de la vibración del color nos van a dar la idea de los tonos sugeridos, de los tonos presentes en la obra. Vamos a hablar rápidamente de algunos de los procesos. En realidad no vamos a ahondar mucho, nada más traje algunas fotos pues de los procesos que se pudieron realizar. Y como les comentaba, había todavía problemas de escamación, de falta de adherencia en los estratos pictóricos, y en algunos casos después de la limpieza fisicoquímica de la superficie y a la par incluso, lo que hicimos fue una consolidación local de los estratos para mantenerlos bien adheridos al soporte textil.
En cuanto a la eliminación de material ajeno de estas intervenciones anteriores, pues como les comenté hace un momento, decidimos su eliminación porque más que subsanar o contribuir en la conservación de las pinturas, había afectaciones. Localizamos en las zonas de faltantes y en estas bandas, ven en la imagen de la derecha, esta tela que en realidad lo que estaba haciendo era pues, ser una banda de refuerzo con la cual podían o jalaron la tela para tensarla ligeramente hacia el bastidor, pero lo hicieron por el frente. Ahorita vamos a hablar cuál es la situación de por qué se hicieron esas acciones así, ¿no? De una manera tan visible. Y después de estas telas, pues como se veían como cuadros de tela por el frente, pues lo que se hizo fue resanar con unas pastas que sí eran de cola, pero muy rígidas, muy rígidas, unas pastas de carbonato con cola animal, pero ya muy rígidas y además muy gruesas, que lo que hacían era disimular esta tela, o fue la intención, tapar la textura de la tela e invadir, ¿no? Invadieron muchísima capa pictórica original. Quitamos estos materiales porque rigidizaban mucho las telas de la pintura, además de ocultar pues color, ¿no? Capa pictórica original. También se quitaron todos estos parches parches de cartón, había unos parches de tela, pero sobre todo estos parchecitos de cartón que disimulaban las roturas y que vean cómo tenía ahí un agregado de color para disimularlo. Y vean en la foto de la derecha también cómo íbamos avanzando en la eliminación del repinte, del agregado de color, del agregado pictórico, que estaba colocado para disimular, como decíamos, esta serie de faltantes, pero de una manera, pues un poco, llamémoslo, burda, o que no tenía una intención de igualarse, ¿no? De igualarse con las cualidades plásticas de la obra. Simplemente es una aplicación de color, de un color plano, como en franjas, y que se pierde finalmente. En cuanto íbamos quitando este material, vean cómo bajo la capa de agregado de color hay una capa de barniz con mucho material, con mucha suciedad adherida a la capa de barniz y y además las pastas, ¿no? Las pastas, estas pastas tan gruesas que iban invadiendo, ahí, por ejemplo, ya íbamos liberando. En realidad era una capa pareja, ¿no? De pasta que tapaba todo. Nosotros fuimos liberando para ir recuperando todos estos fragmentitos de capa pictórica que aún se conservaban y que finalmente nos dan la información necesaria para poder restituir el color en el proceso de reintegración. Y bueno, pues el rebaje de barniz fue o es una parte primordial en la restauración de las pinturas porque nos permite encontrar pues los colores que el pintor pensó, ¿no? En cómo lo ejecutó, estas transiciones de color, estas mejillas, ¿no? La textura de las telas, ¿no? Eh, estas cualidades de veladuras que, por ejemplo, en la ropa del niño, pues no se perciben, ¿no? Ya no se perciben, pues es como una faldita, un roponcito mugroso que tiene, no se entiende que es un roponcito transparente, ¿no? Que lo que oculta es que vela sutilmente la piel del niño. Eso no se entiende debido a la cantidad de suciedad y de, y de la oxidación del barniz, ¿no? El cambio que tiene el barniz modifica considerablemente la apariencia de la capa pictórica, de las cualidades plásticas de la pintura. Entonces, el proceso de rebaje de barniz, de rebaje, eliminación del barniz de intervención, porque les comentaba que también había un barniz muy grueso de naturaleza sintética que fue muy difícil remover
y que se tenía que eliminar porque endurecía considerablemente el soporte de tela, lo rigidizaba. En lugar de parecer una pintura de tela que tiene cierta flexibilidad y movimiento ante los cambios de humedad y temperatura, eran unos cartoncitos, era un cartoncito literal al tacto, porque era muy rígida debido al grosor y dureza de este barniz de naturaleza sintética pues, que era necesario eliminar. Y bueno, hablando de los retos a los que nos enfrentamos, el primero es trabajar in situ. El primero es trabajar in situ porque nuestra propuesta de restauración consideraba el desmontaje de las obras, como les mencioné hace rato, desmontar las obras del retablo para poderlas trabajar en el taller de restauración del museo y poder solucionar todos los problemas estructurales que tuvieran las pinturas en cuanto al soporte, en cuanto al bastidor. El gran primer reto al que nos encontramos fue que las pinturas están montadas al retablo y que las fija al retablo, más bien fijas literal a una estructura, a unos elementos metálicos que están unidos a los elementos de madera, a los elementos de estructura del retablo, ¿no? De madera del retablo. Entonces, eso nos impidió poder desmontar las obras para trabajarlas pues, de la manera que nosotros habíamos propuesto y que es la ideal, en mesas de trabajo, para corregir plano, para poder colocar los parches de una manera eficiente y eficaz. Todo eso nos implicó un reto, o ya implica un reto el hecho de no poder desmontar las obras. Y no lo pudimos hacer precisamente por estos elementos metálicos que se perciben un poco ahí en la foto de abajo, de la izquierda. Vean cómo hay un elemento metálico que está embutido a la estructura del retablo y a él están clavadas, atornilladas las pinturas, pero no tenemos acceso, digamos, a poder desajustarlas. No hay espacio suficiente porque se entiende que conforme fueron armando el retablo en una intervención anterior, seguramente lo desmontaron completamente para darle mantenimiento y lo fueron posteriormente armando, lo hicieron con este sistema de una estructura de madera o de postes al muro, pero además elementos metálicos unidos a esas estructuras de madera, y fueron atornillando, colocando los bastidores de manera que posteriormente o al final estos elementos no se pueden quitar. Fueron como las primeras cosas que pusieron al muro y después fueron sobreponiendo los elementos más salientes del retablo, es decir, los de las calles centrales del retablo. Por lo tanto, estas pinturas no se pueden quitar si no se quitan los elementos de las calles centrales. Esta serie de columnas y molduras y distintos elementos que, que las están, pues finalmente manteniendo en el retablo y que son inamovibles. Entonces, no se pueden quitar las pinturas a no ser que se desmonte el retablo. Ese es el principal reto de restauración porque nos impide poder, como decía hace rato, hacer las acciones de restauración de la manera ideal. Y, y otro de los retos, digamos, a los que nos hemos enfrentado es que las pinturas del remate, estas pinturas del remate del retablo, este medio punto, con las escenas del sueño de San José, la Anunciación y Dios Padre, no se pueden trabajar in situ porque el retablo las calles principales tienen muchas salientes, ¿no? Las calles centrales, las tres calles centrales, digamos, la parte central del retablo tiene muchas salientes hacia el frente, digamos, del retablo y no permite que podamos colocar un andamio tradicional, ¿no? De cuerpos, porque son
digamos que la torre quedaría muy alejada de las pinturas. Entonces, no se puede trabajar de esa manera, estando tan alejado. Ni siquiera podemos alcanzar las pinturas así en una torre de andamio porque quedan muy separadas, todo esto por las salientes del retablo. Otro de los aspectos que nos ha detenido mucho tiempo es justo esta falta de acceso a las pinturas, por lo que un reto va a ser desmontar las pinturas del retablo, del remate, para poderlas trabajar, es así, en el taller, porque no hay manera de poderlas trabajar a menos que se haga una estructura de andamiaje, de tubular, que puedan, justo que tienen como distintos tubos de dimensiones distintas que pueden entrar y salir y poder justo adecuarlo a las salientes del retablo. Pero como ustedes saben, pues la capilla del retablo se usa para distintos eventos que justo nos impediría poder tener un retablo ahí meses, ¿no? O al menos un mes para poder trabajar las pinturas o un par de meses no sería posible eh, porque como les repito, las actividades propias los usos propios de la capilla del museo, pues impide justo, chocarían, ¿no? Chocan en el uso y no podemos invadir con un andamio porque pues hay otros eventos. Entonces, el principal reto ahorita, una vez que ya que termine esta situación de la contingencia es bajar el remate, las 3 pinturas del remate para poderlas trabajar en el taller de restauración. Cosa que además pues resulta muy elevado en costos, que es algo que la directora del museo ha estado luchando mucho por poder tener ese andamiaje en el retablo para poder bajar las pinturas. Bueno, y de los alcances que hemos logrado hasta en todo este tiempo de restauración, el año pasado, 2019, empezamos prácticamente a finales del 2018, todo el 2019, hemos restaurado 6 de las 9 pinturas, del total de 9 pinturas, eh, que conforman la serie de pinturas de la vida de la Virgen en el retablo. Eh, y les pongo unas imágenes de los cambios que hemos logrado en cuanto a la intervención. Vean los cambios de color, ¿no? En esta imagen de la cartela de traslado de la Virgen, pues había muchos elementos perdidos. Una vez que eliminamos todos estos elementos agregados, pues nos encontramos con una cantidad considerable de faltantes, sobre todo en la parte inferior de esta pintura, ¿no? Y de la cartela. Entonces, bueno, el proceso de reintegración de color fue pues lento, pero el logro, ¿no? Los alcances han sido como satisfactorios y vean, bueno, en cuanto a los textos, al texto de las cartelas, se quedaron inconclusos porque ya no lo mencioné en los criterios, pero pues uno de ellos es de repente no intentar falsificar, ¿no? Y en cuanto a los textos, pues si desconocemos totalmente hicimos una búsqueda del texto de qué posiblemente podría decir y no tuvimos éxito en cuanto a encontrar el texto preciso que narra las cartelas. Lo que hicimos simplemente fue completar las letras, la caligrafía, que teníamos certeza de lo que decía la palabra, pero nunca con la intención de completar el texto completo, finalmente por la falta de la información. No podríamos inventarnos una frase, completar la frase, porque pues finalmente sería un intento de falsificación, ¿no? De la información, ¿no? Propia que nos da la cartela. Vean,
estas imágenes pues, son simplemente comparativas de fotos de antes de la intervención o de en proceso de la restauración y cómo han, cómo han cambiado con la restauración. La recuperación de los colores es finalmente considerable, como les decía, los tonos, los semitonos, ¿no? Estas formas de los paños, como no se notan, ¿no? Todo este trabajo de luces, sombras, eh, eh, gradaciones de color que logra el pintor, pues no se notan bajo la capa de suciedad y de barniz. Esta es ya de final de la imagen de la escena de los angelitos trasladando la casa de la Virgen. Estas pinturas, estos detalles son de las pinturas pues, más arriba del retablo o de la parte más alta o intermedia del retablo. Y como les decía, no, sí tienen una capa de barniz de intervención, pero no estaba al nivel de las de abajo. Entonces, las modificaciones no eran tan marcadas, son las alteraciones de color y forma no eran tan visibles o no eran, sí, no modificaban tanto las cualidades plásticas propias de la pintura, pero finalmente sí hay una serie de material incrustado en la textura de la tela que finalmente afecta, ¿no? Y que se logró recuperar. Eh, Como ven en esta imagen final, hay una serie de molduras que son las que cubren los espacios entre las pinturas y que enmarcan las pinturas en el retablo en los extremos que colindan con las columnas. Todos estos elementos pues, se tuvieron que quitar para la restauración, pero vean cómo el de la derecha, en este caso de las fotos en las fotos del lado izquierdo, en el extremo izquierdo hay, que es la parte que colindante con el centro del retablo, pues estas grandes molduras, pues no se podían quitar si no se quita la columna que está al frente. Entonces, pues no, o sea, esas partes son las que son parte de estos retos de la restauración de las pinturas porque muchos elementos quedaron, o partes de estos elementos ocultos por las molduras, pues no se pudieron trabajar. Entonces, finalmente ahí sigue habiendo un material, ¿no? Un material ajeno en cuanto a agregados, ¿no? En los estratos que no se pudieron eliminar del todo. Intentamos quitarlo con hisopos muy extensos para poder retirar cierto material y disminuir su grosor. No se ven, pero finalmente están ahí, ¿no? Están ahí ocultos. Por eso pudimos quitar las molduras, sí, eso sí, las exteriores y las que separan las pinturas, para poder trabajar de una manera más eficaz y en mayor extensión la imagen, pero como les decía, estos elementos que son ya muy unidos al retablo, pues impiden que las pinturas se pudieran desmontar y pues nos obligó a trabajar in situ. No sean, esta es una foto más o menos general de una de las pinturas del traslado de la Virgen. Eh, pero no se han podido tomar como las fotos finales de todas las obras porque también necesitamos como alejarnos en una torre para poder tomar y subir y bajar niveles para poder tomar como las fotos de final de proceso. Es uno u otro de los pendientes, digamos, del proyecto, tener un registro fotográfico final de calidad de las imágenes, pero que pues ojalá que cuando ya podamos regresar a las actividades, una vez terminada la restauración, se buscará tomar unas fotografías con mayor calidad para el registro de la intervención y pues para el museo. Y bueno, eso es todo lo que
lo que queríamos mostrarles acerca de la restauración de las pinturas de la serie de la Virgen del retablo de la Virgen de Loreto. Pues esperamos que una vez que suban este video, pues si tienen algunos comentarios, dudas, pues estaremos pendientes para responderlas. Muchas gracias y buenas tardes.